En su 7º año de matrimonio, Madison Parker descubrió que su esposo tenía un hijo de 6 años. Escondida tras el tobogán del jardín de infancia, vio cómo Mark Edwards se agachaba para recoger y jugar con un niño pequeño. «Papá, hace tanto que no me visitas». Su esposo le dio una palmadita en la cabeza. «Buen chico. Annan, papá ha estado ocupado con el trabajo, así que debes hacerle caso a mamá». «Está bien, boom». Madison se quedó congelada en su lugar, su mente se quedó en blanco al instante. Papá, mamá, dos figuras, una grande y otra pequeña, con apariencias sorprendentemente similares. Todo le decía que el hombre que había jurado amarla para siempre hacía mucho que le había sido infiel, crecieron juntos y habían estado enamorados durante años. Madison una vez fue apuñalada en el abdomen mientras lo salvaba, perdiendo no solo a su hijo sino también la capacidad de tener hijos de por vida. En ese momento Mark se arrodilló a su lado con los ojos rojos y dijo: «Noquiero ningún hijo, solo te necesito a ti». Su voz temblorosa aún resonaba en sus oídos, pero la escena frente a ella ahora destrozó ese voto en pedazos. Madison se tambaleó hacia atrás. Su corazón se sentía como si hubiera sido tallado en 1000 pedazos sangrientos por una cuchilla afilada. No se atrevió a mirar de nuevo, temerosa de correr a confrontar a Mark, y aún más asustada de ser rechazada como un payaso lamentable. Llorando y despreciada, se dio la vuelta y huyó presa del pánico. En la puerta del jardín de infancia, su mejor amiga Lin Suyu la había estado esperando por después de un largo rato. Al ver su rostro pálido, salió rápidamente del auto. «Madison, ¿qué te pasa?» «Xiao Bao dijo que regresaste a buscar algo que dejaste atrás». «¿Qué pasó exactamente?» «Xiao Bao es el hijo de mi mejor amiga Lin Suyu, quien había estado molestando a Madison para que la acompañara a la conferencia de padres y maestros hoy». Madison estaba pálida, con lágrimas en los ojos. «Suyu, ayúdame a buscar a alguien». Mark, con la garganta apretada mientras hablaba con voz ronca: «Tiene un hijo, cariño, todavía tengo una semana más antes de poder regresar». «¿Me has extrañado?» Madison miró el mensaje de Mark, las lágrimas corrían por su rostro como perlas rotas. Cada julio él hacía un viaje de negocios de 2 semanas, alegando que era para inspeccionar sucursales en el extranjero. Durante 6 años completos nunca había dudado de nada, pero la realidad la abofeteó con fuerza, burlándose cruelmente de su estupidez. Mark no estaba en un viaje de negocios en absoluto, estaba acompañando a su amante y a su hijo ilegítimo. Si no fuera por el de hoy. Accidente podría haber permanecido en la oscuridad. Madison se torturaba mirando repetidamente las fotos en sus manos. Fuera de la ventana, caía una lluvia torrencial, iluminada ocasionalmente por relámpagos que revelaban su rostro pálido como el papel. Tal vez debería haber previsto este desenlace hace mucho tiempo. La familia de Edward siempre ha sido tradicional. ¿Cómo podrían tolerar que una mujer que no puede tener hijos tome la posición de la esposa de Edward, a menos que lo hubieran planeado todo desde el principio? El que la amaba profundamente. Mark, ¿qué papel jugó? El corazón de Madison se desgarró de dolor. Ella y Mark habían crecido juntos desde la infancia, y todos decían que Madison y Mark estaban destinados a estar juntos para siempre. A los 8 años, cuando se cayó de un árbol mientras jugaba, fue él quien se arriesgó para amortiguar su caída, rompiéndose el brazo pero sonriendo y diciendo que no le dolió nada. A los 12, cuando su primer periodo manchó su falda, él, plenamente consciente de lo que estaba sucediendo, estaba tan asustado que entre lágrimas declaró que moriría por ella. A los 18 años, fue a participar en secreto en una carrera de autos clandestina, y contra todo pronóstico, ganó un anillo para confesarle su amor. Dijo: «Madison, te amaré toda la vida». El amor de un joven siempre es puro y apasionado, y había capturado el corazón de Madison durante mucho tiempo. Más tarde, justo antes de su boda, fue secuestrada por sus enemigos y mantenida cautiva durante 3 días y 3 noches. Cuando la encontraron, ya estaba al borde de la muerte. A Mark le rompieron 3 costillas para salvarla, y fue durante ese incidente que tomó un cuchillo por Mark, perdiendo su capacidad de convertirse en madre. Cuando la madre de Edward se enteró de esto, consideró separarlos. Fue Mark quien, a pesar de sus heridas, se arrodilló en el salón ancestral de la familia Edward durante 3 días, ayunando en protesta, declarando: «Preferiría abandonar a la familia Edward que estar sin ella». Madison, esto obligó a la madre de Edward a ceder. Después de recuperarse de sus heridas, se casaron rápidamente y toda la capital fue testigo de su conmovedora historia de amor. Al final, él todavía la traicionó. Sonó el teléfono y la pantalla mostró la palabra esposo. Qué irónico parecía.
Madison presionó aturdida el botón de respuesta y la suave voz del hombre Parker llegó. Cariño, has estado comiendo bien en casa sola. Me has extrañado. Si fuera en el pasado, se habría perdido en la dulzura del amor, incapaz de resistirse a responderle con entusiasmo, pero ahora, tenía miedo de que si hablaba, sus sollozos serían imposibles de ocultar. Cariño, ¿pasó algo? No tengas miedo, volveré para estar contigo ahora mismo. La voz de Mark era frenética cuando se levantó de inmediato para regresar, pero Madison no quería verlo en absoluto en este momento. Estoy bien, había hecho todo lo posible por controlarse, pero su voz seguía siendo terriblemente ronca. Estoy bien. El trabajo es más importante, no regreses. Yo solo tenía un poco de resfriado. Esta era la primera vez que le mentía a Mark. El hombre permaneció ajeno, aparentemente distraído por algo, pero aún así se lo recordó cuidadosamente. Luego descansa un poco temprano. Recuerda llamarme, no me hagas preocupar. Madison murmuró suavemente, un milimétrico zumbido en acuerdo. Estaba a punto de colgar el teléfono cuando escuchó la llamada sugestiva de una mujer desde el otro extremo. Mark, Annan ya está dormido, podemos. Notó agudamente que la respiración del hombre se hacía más pesada por un momento antes de que la llamada terminara abruptamente. Madison de repente apretó su teléfono con fuerza, sus nudillos se pusieron blancos por la fuerza. Incapaz de reprimir el frío en su corazón, él y esa mujer estaban juntos, no se atrevió a pensar más, comenzó a gemir de forma antinatural, un sonido fuera de su control, como si un par de manos enormes estuvieran agarrando su corazón, causándole un dolor insoportable y fatal. Había considerado la posibilidad, Mark se vio obligado a hacerlo por el bien de ese niño, pero ahora parecía claro que él era la parte activa. Lin Suyu sintió que algo andaba mal e inmediatamente abrió la puerta, solo para ver a Madison luciendo completamente abatida. La mujer usualmente audaz y decidida se encontró dudando en acercarse. Madison, él no vale la pena para un hombre. Las lágrimas cayeron sobre la foto, haciendo un tic-tac. El corazón de Lin Suyu dolió terriblemente. Tomó a Madison en sus brazos y apretó los dientes mientras la regañaba. Madison, Mark es un cabrón, cuando te propuso matrimonio, dijo cada palabra dulce e imaginable, y ahora se atreve a criar en secreto a una mujer y un niño a tus espaldas. Madison cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran libremente, habiendo tomado una decisión en su corazón hace mucho tiempo. A la mañana siguiente, la lluvia amainó y el cielo se iluminó. Madison no había dormido en toda la noche, había reflexionado toda la noche habiendo presenciado el amor en su forma más pura. ¿Cómo podría soportar un corazón que había cambiado hace mucho tiempo? Amaba profundamente a Mark, y ella era Madison, la hija mayor de la familia Parker. No podía tolerar ninguna mala acción en sus ojos. Pensando esto, llamó a la familia Parker. Papá, recuerdo que la familia Parker quería expandir su negocio en el Reino Unido. Casualmente el esposo de Suyu es de la familia real británica, y ella llevará a los niños de regreso en medio mes. Me gustaría ir y ver. Señor Parker estaba desconcertado. ¿Mark le pidió que preguntara sobre esto? No, esta vez voy sola. Madison sonrió amargamente. Todos asumieron que ella y Mark eran un frente unido, incluso su propio padre no fue la excepción. Parker se sorprendió, su hija siempre había sido reacia a separarse del lado de Edwards ni por un momento. Entonces, ¿por qué de repente quería ir a un lugar tan lejano? Madison, ¿Mark te hizo algo malo? El tono de Parker se volvió serio de inmediato. Madison frunció los labios y finalmente decidió guardárselo para sí misma por ahora. Papá, no preguntes por ahora, te lo contaré todo después de que vaya a Inglaterra. Las familias Edwards y Parker habían sido amigas cercanas durante generaciones, y en los últimos años, sus lazos se habían fortalecido aún más debido a las conexiones matrimoniales. No quería que la familia Parker sufriera ni el más mínimo daño por su culpa. Al final, Parker mayor no pudo ganar contra su hija y aceptó a regañadientes. Está bien, ven a la residencia Parker más tarde para familiarizarte con los asuntos relevantes. Madison asintió después de colgar el teléfono. Se levantó para lavarse, solo para ver sus ojos hinchados como nueces en el espejo, su corazón lleno de amargura. El abogado ya había redactado el acuerdo de divorcio y lo había enviado, pero aún no había descubierto cómo mencionarlo con Mark. Después de todo, años de afecto no eran tan fáciles de dejar ir. Cubrió los rastros de su llanto con maquillaje, se puso un atuendo profesional y luego salió de la habitación. Abajo, Lin Suyu estaba desayunando con su hijo. Parecía que su estado de ayer le había dado un buen susto a Xiao Bao. La tía despertó. Xiao Bao corrió sobre sus pequeñas piernas. Madison agarró su mano y sopló suavemente. Mamá dijo que el corazón de la tía le dolía ayer. Soplaré para que mejore. La inocencia de un niño de 6 años era realmente reconfortante.
Madison tocó suavemente su mejilla. Buen chico, Xiaobao, la tía ya no duele. Ve a buscar a mamá ahora. Xiaobao asintió con la cabeza vacía antes de correr felizmente a los brazos de Lin Suyu. Madison recordó la risa de Mark y ese niño de ayer. Pensó que si su propio hijo hubiera sobrevivido, probablemente sería mayor que ese niño ahora. Madison respiró hondo, reprimiendo el dolor en su corazón, dio breves instrucciones y se fue, pero justo cuando salió de la puerta de la villa, vio una figura parada junto al Maybach en la distancia. Mark parecía exhausto, sosteniendo ligeramente un cigarrillo entre sus labios, rodeado por una neblina de humo que hacía que sus rasgos fueran indistintos. Madison estaba aturdido, los registros mostraban que tanto Jiansuo como su hijo habían cumplido años en julio, el cumpleaños de Jiansuo ya había pasado, pero el de su hijo aún no, ¿por qué volvería de repente? Como si sintiera la intensidad de la mirada, el hombre se giró tardíamente para investigar, pero en el momento en que vio a Madison, sus ojos previamente apagados se iluminaron de repente, se acercó a Madison y la atrajo hacia sus brazos. El abrazo del hombre permaneció cálido como Parker, pero en este momento ardía tan intensamente que la hizo temblar por todas partes. ¿Ha mejorado tu resfriado? Pude notar que algo andaba mal en tu voz, así que volví corriendo durante la noche. Cuando llegué a casa y encontré que no estabas allí, pensé que debías estar en casa de Lin Suo. La voz de Mark estaba llena de preocupación y su expresión no mostraba ningún signo de pretensión. Madison todavía no podía entender por qué el hombre que una vez la amó hasta los huesos ahora podía construir pacíficamente una familia y tener hijos con otra mujer. Sus labios temblaron levemente mientras luchaba por tragar la amargura en su garganta. Quería confrontar él, pero al final, ella solo murmuró. Débilmente estoy bien ahora, estaba a punto de ir a casa. Mark dejó escapar un suspiro de alivio. La próxima vez que estés enferma, recuerda decírmelo, o me preocuparé hasta la muerte. La voz del hombre Parker era suave y profunda, dándole momentáneamente la ilusión de que todo estaba en paz y hermoso con el mundo, pero por el rabillo del ojo, vio una figura esbelta no muy lejos. Jiansuo estaba debajo del árbol, hablando por su teléfono, y al momento siguiente, sonó el teléfono de Mark. Miró su teléfono, su expresión preocupada. Hay un asunto urgente en la empresa, necesito ir a manejarlo. Madison sintió que se le cortaba la respiración, no estaba ciega, había visto el nombre que pasó rápidamente, Jiansuo. La amargura en su corazón estaba a punto de desbordarse. Madison reprimió la acidez y habló, está bien, deberías ir, los asuntos de la empresa son importantes. Mark la miró con culpa en sus ojos. Le dio otro beso en la frente y luego se subió apresuradamente al auto y se fue. Jiansuo colgó el teléfono después de que Mark subió al auto, balanceó sus caderas mientras se acercaba. Hola, señorita Parker, mi nombre es Jiansuo, dudó, luego, al ver los labios apretados de Madison, entendió. Parece que la señorita Parker ya sabe sobre mí y Annan. Bueno, entonces esperemos y disfrutemos del espectáculo. Madison paró un taxi y siguió a Jiansuo. En el hospital, se quedó en la puerta de la sala observando todo lo que se desarrollaba adentro, sintiendo solo un dolor agudo que le atravesaba el corazón. Se mordió el labio con fuerza, sin dejar escapar un solo sonido. En este momento, el hijo de Mark estaba recibiendo 4 goteos, su pequeño rostro pálido y exhausto, luciendo completamente lastimero. Mark estaba frenético por la preocupación, caminando de un lado a otro en la habitación del hospital, desatando un torrente de ira. ¿De qué sirven todos ustedes? Ni siquiera pueden tratar aún la fiebre del niño apropiadamente. Entre los médicos ocupados cerca, Madison reconoció al amigo cercano de Mark. Zui, tu hijo se resfrió y tiene fiebre porque no recibió la atención adecuada. No te desquites con mis colegas. Mark, realmente no entiendo lo que estás pensando. ¿No prometiste pagar a esa mujer y enviarla lejos después de que diera a luz? ¿Ahora te atreves a llamarme solo por un resfriado leve? ¿Qué pasa si Madison se entera? Después de un largo silencio, la voz de Mark sonó, teñida de agotamiento e impotencia. ¿Qué opción tengo? Una madre y un hijo comparten un vínculo inquebrantable. Cada vez que intento enviar a Suerruo lejos, y llora incontrolablemente, no puedo dejar que el niño siga llorando, ¿verdad, Fumich? ¿De verdad es el niño el que no puede soportar separarse, o eres tú quien no puede dejarlo ir? ¿Sabes la respuesta en tu corazón? Zui resopló con frialdad. Al escuchar esto, Mark se agitó aún más, se frotó las sienes palpitantes con fuerza. No hables tonterías, la única persona que he amado es Madison, pero la familia Edwards debe tener un heredero. Tienes que ayudarme a mantener esto de Madison, no quiero lastimarla. En cuanto a Suerruo, después de todo, me dio un hijo, y no puedo tratarla injustamente. Al escuchar esto, Jian Suerruo finalmente abrió la puerta y entró, llorando como
Una flor de pera empapada por la lluvia. Mark, es todo culpa mía por no cuidar bien de Annan. Después de que te fuiste anoche, Annan desarrolló fiebre y siguió llorando para verte. No dije nada porque tenía miedo de molestarte a ti y a la señora. Mark tocó la mejilla ardiente de la niña, suspiró y su corazón se ablandó, atrajo a la mujer a sus brazos para consolarla. No llores, Suerruo, no te culpo, Annan es nuestro hijo, y soy yo quien ha sido un padre irresponsable. Jian Suerruo tiró del cuello de Mark, sus dedos rozando su pecho. Mark, lo sé, no soy digno de compararme con la señorita Parker, pero no puedo soportar ver sufrir a nuestro hijo. La expresión de Mark se volvió severa. ¿Quién se atreve a hacer sufrir al hijo de mi Mark? Deberías cuidarte mejor, mira cómo tienes la cara surcada de lágrimas. Levantó la mano y suavemente le secó una lágrima del rabillo del ojo. El gesto íntimo atravesó el corazón de Madison con dolor. Madison apretó los puños con fuerza, dejando que sus uñas cavaran marcas en forma de media luna en sus palmas hasta que sangraron, pero no sintió dolor en absoluto, o no importa cuánto duela, nada se compara con el dolor en el corazón. El aguacero comenzó de nuevo. Madison salió del hospital así como así, caminó aturdida bajo la lluvia, empapada e insensible. Las gotas de lluvia corrían por sus mejillas, nublando su visión, pero ninguna cantidad de agua podía lavar la miseria en su corazón. Para cuando llegó a Parker Group, sus tobillos ya estaban ampollados por los tacones altos, de un rojo vivo. Su apariencia sobresaltó a la recepcionista, quien se apresuró a ayudarla. Ella, Parker, ¿qué te pasó? ¿Debería llamar al presidente Edwards? Si el presidente Edwards te ve así, se le romperá el corazón de nuevo. Madison sintió un entumecimiento en el pecho. Sí, todos asumieron sin excepción que Mark la amaba, pero no sabían cuánto engaño y traición se mezclaban en ese amor. Suavemente apartó la mano que la sostenía y dijo con voz ronca, «Estoy bien». De repente empezó a llover en el camino. «Ayúdame a comprar ropa limpia y tráela». Le entregó la tarjeta negra que tenía en la mano y se encerró en la sala de reuniones más cercana. Al cerrarse la puerta, Madison ya no pudo contener los sollozos. Había pensado que después de ver esas fotos, ya se había vuelto inmune a la realidad, pero al ver realmente a la familia de tres aparecer ante ella, la cicatriz más profunda de su corazón se abrió repetidamente, dejándola en carne viva y sangrando. Sus gritos desgarradores resonaron por la vasta sala de conferencias. Quería desesperadamente preguntarle a Mark, por qué fue él quien hizo esos solemnes votos de amor, pero ahora también es él quien está felizmente comenzando una familia con alguien más. No fue hasta que llegó el sonido de los golpes que logró liberarse de su angustia. La persona en la puerta ya se había ido, dejando solo un conjunto de ropa nueva cuidadosamente colocado y esa tarjeta negra. Con un vaso de agua tibia al lado, una nota escrita a mano fue colocada debajo del vaso de agua. Señorita Parker, tenga la seguridad de que no he contactado al señor Edwards, sé que está preocupada de que pueda estar preocupado. Madison sintió una mezcla de emociones pero finalmente rompió la nota en pedazos y la tiró a la basura, tomó la ropa y se cambió en el baño. Momentos después, Madison se transformó de nuevo en la altiva señorita Parker, la heredera que no temía a nada. Caminó hasta la oficina del CEO en sus tacones altos y estuvo ocupada allí todo el día. Durante este tiempo, Mark le envió muchos mensajes, pero ella no leyó ni respondió a ninguno de ellos. No fue hasta la noche que arrastró su cuerpo exhausto de regreso a la villa. Planeando empacar sus maletas e irse a la mañana siguiente. Para su sorpresa, tan pronto como abrió la puerta, el sonido de la risa juguetona de un niño vino de la sala de estar, y allí, justo ante sus ojos, estaba Jian Suiro. La mujer vestía el viejo uniforme de sirvienta de la familia de Edwards, y no muy lejos, un niño pequeño había hecho un completo desastre en la sala de estar. Al ver entrar a Madison, Jian Suiro se levantó de junto a Mark, sonriendo con gracia y Parker suavemente. Señora, ha vuelto, soy la criada enviada desde la vieja casa para cuidar al joven amo. Madison inconscientemente se mordió el labio con fuerza, incluso le costaba respirar. Mark, ¿cómo se atreve a traer a estas dos personas a su casa? Notando el cambio de expresión de Madison, Mark explicó apresuradamente, cariño, te envié un mensaje esta tarde, puede que no lo hayas visto. Edwards Joan es una madre de un niño traída del orfanato, diciendo que tiene una conexión con nosotros. Todo el dolor ya se había desahogado en esa sala de conferencias vacía. Ahora, Madison solo sentía una oleada de ira hirviendo en su pecho. Estas personas prácticamente la estaban tratando como a una tonta. Mark, estás tratando deliberadamente de apuñalarme el corazón. Su voz tembló ligeramente, claramente empujada al borde de la furia.
Al escuchar esto, Mark frunció el ceño ligeramente, no esperaba que Madison reaccionara tan fuertemente, explicó nervioso. Cariño, no te enojes, ¿sabes qué? La familia Edwards no puede estar sin un heredero, y te vi lamentando por ese niño fallecido, así que acepté la solicitud de mamá. Si no te gusta, haré que lo envíen lejos de inmediato. Todos saben que Mark ama profundamente a Madison, y su principio siempre es Madison primero, al igual que ahora. Mientras a Madison le disguste algo, incluso su propio hijo será enviado lejos de inmediato. Sin embargo, tal favoritismo hizo que Madison se sintiera inexplicablemente disgustada. Estaba a punto de hablar y aclarar el asunto, pero el niño llamado Edwards Joan estalló en fuertes sollozos. Mala mujer, papi, ¿por qué estás con esta mala mujer? ¿Ya no quieres entrar? Los gritos agudos del niño le dieron a Mark un dolor de cabeza terrible, lo que lo llevó a estallar bruscamente. Edwards Joan, ¿quién te enseñó esas tonterías? ¿Están todos muertos? Date prisa y lleva al joven amo de regreso a su habitación. Los sirvientes se apresuraron hacia adelante, nerviosos, mientras llevaban a la un gimiente Edwards Joan de regreso a su habitación. Hyun-soo también parecía entrar en pánico, admitiendo repetidamente la culpa. Presidente Edwards. Todo es mi culpa, por favor no culpe al joven amo. Mientras hablaba, le lanzó una mirada tierna a Mark, el agravio en sus ojos suficiente para hacer doler el corazón de cualquier hombre. Mark suspiró, su tono se suavizó ligeramente. No lo estoy culpando. ¿Qué sabe un niño? Deberías ir a cuidarlo ahora. Madison lo asimiló todo, su corazón se enfrió, se liberó del Mark de la noche, subió directamente las escaleras y dejó al siguiente Mark fuera de la puerta. Mark se quedó en la puerta con el corazón lleno de frustración, pero lo calmó pacientemente. Cariño, todo es mi culpa, enviaré a ese niño lejos mañana a primera hora. Si no quieres que me quede contigo, está bien, solo descansa un poco primero, y podemos hablar de todo mañana. Madison se apoyó en la puerta, sentada en el suelo, escuchando el sonido de los pasos del hombre que se alejaba. Su corazón había estado entumecido durante mucho tiempo, desprovisto de cualquier sentimiento por el dolor. ¿Qué diferencia hay si envían al niño lejos o no? Los lazos de sangre nunca se pueden cortar. Al final, la que debería irse es ella. Madison no respondió, en su lugar cerró la puerta con llave detrás de ella. Sola, se apoyó en la puerta fría, escuchando cómo los pasos del hombre se desvanecían, hasta que ya no pudo sostenerse y se deslizó al suelo. Se sentía completamente agotada, tanto física como mentalmente. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado cuando su teléfono sonó. Deslizando aturdidamente la pantalla, vio una solicitud de amistad de un extraño. Es Hyun-soo, señora Edwards, ya que expulsó al señor Edwards de su habitación, no lo culpe por venir a mí. Las pupilas de Madison se contrajeron abruptamente cuando se levantó y salió de la habitación. Inmediatamente vio una tenue luz proveniente del estudio al final del pasillo del segundo piso. La puerta estaba ligeramente entreabierta y a través de la grieta llegó la voz seductora de una mujer. Mark, me estás lastimando. El hombre gruñó con un tono frío y amenazante. Temeroso del dolor, pero aún así me atrajo aquí. Realmente no puedes mantenerte bien portado incluso con un niño. En un instante, Madison sintió como si hubiera caído en un abismo helado, todo su cuerpo se enfrió de miedo. Nunca esperó que Mark fuera tan impaciente. La conmoción interior continuó mientras Hyun-soo reprimía sus gemidos. Mark, solo quería hacerte feliz en nombre de la amante. Viendo lo molesta que estaba, Madison no pudo soportar escuchar más, y ni siquiera supo cómo se las arregló para irse. Al regresar a la habitación, inmediatamente corrió al baño, se inclinó sobre el lavabo y vomitó con disgusto. Solo cuando un dolor agudo se retorció en su estómago se levantó lentamente, levantando la cabeza para verse despeinado en el espejo. Madison se había quedado sin lágrimas hacía tiempo. Después de todo, era la joven dama de la familia Parker, y alguien tan orgullosa como ella nunca debería haber terminado así. No tenía idea de cuánto tiempo se había quedado en el baño. Solo cuando el cielo comenzó a iluminarse se levantó lentamente y regresó a la cama. Esta vez, era ella quien ya no lo quería. Temprano a la mañana siguiente, Madison vio a Hyun-soo de pie junto a la mesa del comedor arreglando tazones y palillos mientras bajaba las escaleras. Después de una noche de esfuerzo, había logrado cambiarse. Quitó el uniforme de sirvienta y se puso un cheongsam ajustado, mostrando su figura curvilínea con su rostro teniendo cierto parecido con Madison. No era de extrañar que Mark la hubiera elegido. Al ver aparecer la figura de Madison, Hyun-soo la saludó cálidamente. Señora, ¿está despierta? Venga a desayunar. Aparentemente sin querer se giró ligeramente, revelando las marcas de besos moteados en su cuello, su delgada muñeca adornada con un brazalete de esmeraldas translúcido. Madison lo reconoció de un vistazo, era el que solía usar la madre de Edward, la reliquia familiar de Edward. Había escuchado a la madre de Edward mencionarlo antes.
Mark lo había pedido una vez en su nombre, pero la madre de Edward se negó, citando su incapacidad para tener hijos. Ahora, en realidad lo llevaba en la mano de Hyan Suorong. Madison apretó los puños, sintiendo de repente que todo lo que se había aferrado era completamente ridículo, incluso había considerado la larga amistad entre las dos familias, y no quería hacer no le dio mucha importancia, pero al final, Hyan Suorong era la nuera reconocida de la madre de Edward. Incluso ayer en el hospital, los amigos cercanos de Mark sabían de la existencia de Hyan Suorong, solo que ella, como una tonta, se dejó llevar por las promesas vacías de Mark. Madison no pudo evitar sonreír con amargura. Si Mark hubiera decidido tener un hijo en ese entonces, ella habría podido dejarlo ir y nunca se habría enredado con él otra vez. Solo pensando en la escena en el estudio anoche, su corazón aún dolía con un dolor denso y punzante, y no pudo evitar querer abofetear a Mark en la cara, pero este no era el resultado que ella quería que se arrepintiera por el resto de su vida. En ese momento Mark bajó las escaleras luciendo completamente renovado, sin mostrar signos de haber estado exhausto toda la noche. Al pasar junto a Hyan Suorong, su ambiguo intercambio de miradas fue inconfundible, lo que la hizo bajar la cabeza con timidez. El hombre se dio la vuelta y solo entonces notó que Madison se veía pálida. «¿Lo que lo pone tenso, cariño? ¿Te enfermaste por la lluvia de ayer? Tal vez debería faltar al trabajo hoy y quedarme en casa para cuidarte, ahora mismo». Madison no podía esperar a irse, cada segundo que pasaba con Mark le resultaba sofocante, estaba empezando a encontrarlo repulsivo, no era necesario. Se negó rotundamente, los asuntos de la empresa son más importantes, simplemente descansaré en casa. Mark frunció el ceño, sintiéndose inexplicablemente intranquilo, normalmente, Madison se aferraría a él, no queriendo dejarlo alejarse de su lado ni por un momento. Pero ahora, todo en ella lo era, pero conocía a Madison lo suficientemente bien como para entender que su mente estaba decidida, solo podía instruir a los sirvientes nuevamente, cuida bien de la señora en casa. Los sirvientes circundantes intercambiaron miradas, aparentemente inmunes a sus demostraciones de afecto, y asintieron uno tras otro. En ese momento, Hyan Suorong se levantó de repente, caminó hacia Mark y comenzó a alisarle la ropa. «Tu cuello no está bien ajustado, déjame ayudarte y...» Mark inconscientemente bajó la cabeza, dejándola ajustarlo. Fue este gesto inconsciente el más desgarrador. Los sirvientes a su alrededor jadearon, sus ojos se volvieron hacia Madison, sin atreverse a hacer un sonido. Solo entonces Mark se dio cuenta de que algo andaba mal, dio un paso atrás repentino, manteniendo la distancia de Hyan Suorong, y le agradeció cortésmente. «Me dirijo a la compañía», dijo mientras caminaba al lado de Madison, bajando la cabeza para depositar un beso en su frente. Antes de susurrar, «Sé buena y espérame cuando regrese», el tono cariñoso era idéntico al que había usado en el estudio la noche anterior. En la mesa del comedor, Madison miró fijamente el desayuno humeante frente a ella, encontrándolo tan insípido como cera de mascar. El cuidado gentil de Mark Sparka y las exhibiciones provocativas de Hyan Suorong, cada escena se repetía en su mente, haciéndole imposible comer. Madison se giró y subió directamente las escaleras para comenzar a empacar sus pertenencias. Esta villa guardaba demasiados de sus recuerdos, ella tenía para descartar personalmente cada rastro de ellos. Hyan Suorong apareció detrás de ella en algún momento. «Señorita Sparka, está realmente serena, ¿verdad? Annan es la futura heredera de la familia Edwards, y yo soy la madre biológica del heredero, no hay lugar para usted en esta casa». Madison la miró con una leve sonrisa, y que Hyan Suorong se sorprendió un poco por su reacción tranquila. Frunció el ceño y continuó: «Sé que no quieres el divorcio, pero no puedes ser tan egoísta, aferrándote al título de esposa de Edwards y negándote a soltarlo. La familia Edwards nunca aceptaría a una mujer que no pueda tener hijos». Madison dejó escapar una risa fría, sus ojos llenos de burla. «Esposa de Edwards, si lo quieres, puedes tenerlo». Con eso, sacó directamente el acuerdo de divorcio de su bolso y se lo entregó a Hyan Suorong. «Conoces los sentimientos de Mark por mí, lograr que acepte el divorcio no será fácil. Ahora que el acuerdo de divorcio está en tus manos, si tienes la capacidad, consíguelo para firmarlo y enviármelo de vuelta. Si no lo haces, prepárate para permanecer sin nombre y sin ser reconocida por el resto de tu vida». El rostro de Hyan Suorong se iluminó de alegría cuando arrebató el documento. Mirando el nombre ya firmado de Madison arriba, su expresión tenía un toque de pregunta. «¿De verdad estás dispuesta a dejar a Mark?». Madison sintió un temblor en su corazón. Cuando amar a alguien ha permeado la mayor parte de su vida, escuchar palabras como irse no podría dejarla verdaderamente tranquila. Cerró lentamente los ojos, reprimiendo la amargura que crecía en su corazón. Cuando los abrió de nuevo, solo la calma permaneció en su mirada,
yo, Madison, no me rebajaría a luchar contra otros por un hombre, arriesgaría su vida por Mark, pero no podía tolerar la traición. Hiansuoro se burló pensando que solo estaba siendo terca, pero aún así tomó los papeles del divorcio con ella. Madison miró el vestidor lleno de los regalos que Mark le había dado, pero su corazón seguía vacío. Comenzó a empacar sus pertenencias, ropa, documentos y artículos importantes, sin dejar nada atrás mientras colocaba todo en su maleta. En cuanto a los regalos de Mark para ella, no se quedó con ni uno solo, empacándolos todos para enviarlos a la casa de subastas, ya que había decidido irse. Quería hacer un corte limpio. Los sirvientes observaban desde la distancia, susurrando entre ellos sobre lo que había sucedido, pero ella no se molestó en explicar. Para cuando todo estuvo empacado, ya era tarde. Se sentó en la sala de estar con su maleta, esperando a que Lin Suyu la recogiera. Fue en este momento que Madison recordó vagamente que no había visto a Yuan de Edward en todo el día. ¿Realmente podría haber sido enviado lejos? Justo cuando estaba llena de dudas, vio a Mark regresar corriendo, seguido por Hiansuoro y la madre de Edward. Señora, por favor, dígame dónde está Anan. Hiansuoro gritó mientras corría hacia ella, agarrándola de los brazos y sacudándolos sin cesar. El impacto repentino hizo que Madison se tambaleara hacia atrás, chocando accidentalmente con la esquina de la mesa detrás de ella. Un dolor insoportable la atravesó instantáneamente. Jadeó de dolor. ¿Qué te pasa? ¿Cómo voy a saber dónde está? Inesperadamente Hiansuoro lloró aún más fuerte y casualmente tomó un cuchillo de fruta de la mesa del comedor, presionándolo contra el cuello de Madison. Señora, sé que no le gusta a Anan, pero no puede enviar a Anan lejos en secreto sin decirle a Edward. Devuélvame a Anan. El Yuan de Edward en realidad ha desaparecido. Madison se congeló en su lugar, sin atreverse a moverse. El cuchillo de fruta ya le había dejado un corte superficial en el cuello, enviando oleadas de dolor punzante. Recupere la consciencia. No sé dónde está su hijo. Sin embargo, Hiansuoro parecía completamente trastornada, su mano que empuñaba el cuchillo temblaba ligeramente. Imposible, eres la única a la que le desagrada Anan. Hoy incluso llamaste a todos esos autos para que te ayudaran a mover cosas. Si no eras tú, entonces ¿quién? Sus ojos estaban rojos e hinchados, verdaderamente parecidos a una madre que había perdido a su hijo. Su voz estaba ronca por el llanto, pero aún así suplicó: señora, le ruego que me devuelva a Anan, él es mi único consuelo. Mientras hablaba, tiró el cuchillo de fruta en su mano y cayó de rodillas con un ruido sordo frente a Madison. Señora, Anan es mi vida. Madison finalmente logró liberarse de las ataduras, encontrando estas palabras completamente irónicas. No pudo evitar exigir: devuélvemelo. ¿Qué tiene que ver un niño adoptado de un orfanato contigo? ¿Por qué debería ser devuelto a ti? Sumio Hiansuoro pareció soltar la mitad a toda prisa, luego se dio cuenta de su error, se detuvo rápidamente y comenzó a sollozar en silencio, pero esta vez fue Madison quien no lo dejó pasar. Lo asimiló todo con un destello de expresión, provocando deliberadamente a Hiansuoro. ¿Qué es él para ti? Vamos, dilo, basta, espetó Mark bruscamente. Madison, deja de ser tan agresiva. Madison mostró una mirada de incredulidad en sus ojos mientras miraba fijamente a Mark, sus pupilas temblaban ligeramente. Habiendo crecido con Mark desde la infancia como compañeros cercanos, nunca había estado dispuesto a decirle una sola palabra dura, incluso cuando Hiansuoro la tomó como rehén antes. Él no había hablado por ella. Sin embargo, la primera vez que le levantó la voz fue para proteger a su amante y a su hijo ilegítimo. Decepción, innumerables pensamientos convergieron en esta sola palabra en su mente. Ahora estaba completamente decepcionada con Mark. Mark pudo ver el cambio en su expresión y se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Suavizó rápidamente su tono y dijo: Madison, no te culpo, Anan ha estado bajo su cuidado desde que fue adoptada. Solo se emocionó por un momento y Madison lo interrumpió fríamente. Basta, no quiero oírlo, Mark, lo diré una vez más, no sé dónde está tu hijo. Si realmente está desaparecido, puedes llamar a la policía. Sus ojos no tenían ni rastro de afecto. Su calma inquietó a Mark, hasta el punto en que ni siquiera notó que Madison asumió directamente que Edwards era su hijo. En ese momento el asistente entró apresuradamente desde afuera. Edwards, hemos encontrado al niño. Estaba en un camión que salía de la ciudad. Afortunadamente, no había ido muy lejos, y el joven maestro ya estaba de regreso. Todos los presentes dieron un suspiro de alivio, excepto Madison, que no podía relajarse. Hoy, había llamado a varios vehículos para entregar artículos a la casa de subastas, lo que sin duda desvió las sospechas hacia ella. La madre de Edward se sentó en el sofá, resopló fríamente y dijo: si no puedes tener un hijo tú mismo, olvídalo, te envié un
Hoy todavía no estás satisfecho, creo que solo quieres que la familia Edwards muera. Las palabras de la madre de Edwards fueron extremadamente duras, casi como abrirle la herida a Madison y luego frotarla con sal. Inconscientemente miró a Mark. Solo para encontrar a Mark mirando fijamente a Hyansuro, perdida en sus pensamientos. De repente, Madison sintió como si su pecho estuviera siendo aplastado, haciéndole difícil respirar, sonrió con autodesprecio y dijo: cierto, no debería haber arriesgado mi vida para salvar a Mark en ese entonces, debería haberlo dejado morir. Las palabras fueron dichas, pero mi corazón se hizo añicos. Mark de repente miró hacia arriba, solo para ver a Madison con ojos tristes. La marca roja brillante en su cuello se volvió cada vez más deslumbrante y su corazón de repente se apretó. Madison, no digas cosas con enojo. Se apresuró hacia adelante tratando de agarrar la mano de Madison, pero Madison lo evitó fríamente. Ningún dolor es mayor que la muerte del corazón. El mero pensamiento de esas manos habiendo acariciado el cuerpo de Hyansuro la noche anterior la llenó de un disgusto abrumador. Madison lo ignoró, concentrándose en su teléfono mientras le enviaba un mensaje a Lin Suyu para preguntarle cuánto tiempo más estaría. Por alguna razón, no hubo respuesta. La villa quedó en silencio, interrumpida solo por los sollozos intermitentes de Hyansuro. Poco después, Edwards Yuan regresó. En cuanto se encontraron, se escondió detrás de Mark y señaló a Madison. Papá, ella es la que quiso abandonarme, es ella. Al oír esto, la señora Edwards se puso de pie de inmediato con una expresión severa. Madison, ¿qué tienes que decir? Anan es solo una niña, ¿mentiría? Mientras tanto, los ojos de Mark parpadearon levemente cuando sus miradas se encontraron. Madison comprendió la emoción en sus ojos. Dudaba de ella. Madison sintió de repente una oleada de impotencia. Forzó una sonrisa amarga y susurró: olvídalo, piensa lo que quieras, es inútil lo que diga. Madison, ¿qué clase de actitud es esta?, dijo la madre de Edwards con furia. Veo que eres culpable, después de todo, sigues siendo la nuera de la familia Edwards. Cometer un error tan grave merece un castigo a partir de esta noche. Te arrodillarás en el salón ancestral de la familia Edwards como castigo, ¿admites tu culpa o no? Yo, Madison, inicialmente quería negarme de plano. Después de todo, no había hecho nada malo, así que ¿por qué debería admitir su culpa? Pero entonces Mark habló de repente: déjalo estar, Madison, esta niña debe quedarse pase lo que pase. Podría hacerte bien reflexionar en el salón ancestral. Este asunto termina aquí, nadie debe volver a sacarlo a colación. Sue Ryu y yo llevaremos a Anan al hospital para un chequeo primero, y el conductor llevará a la anciana señora de regreso a la antigua residencia. Mark tuvo la última palabra sin dejar lugar a más discusiones. Con esas palabras, proactivamente ayudó a Hyansuhiro a levantarse, y la familia de tres salió directamente por la puerta sin dirigirle a Madison una sola mirada de principio a fin. Fuera de la ventana el auto arrancó y Madison observó en silencio, sintiéndose repentinamente completamente ridícula. De repente recordó hace 7 años, cuando Mark se arrodilló en el salón ancestral de la familia Edwards durante 3 días y 3 noches para casarse con ella. Sus costillas rotas recién colocadas casi lo dejan permanentemente discapacitado. En verdad, no era solo la madre de Edwards presionando a Mark, Lin Sueyu y el padre de Parker. La madre de Parker también había estado persuadiendo a Madison. El énfasis generacional de la familia Edwards en los herederos era algo que todos podían ver. En ese entonces su corazón dolía por Mark, creyendo que su amor podría soportar todas las pruebas. A pesar de la inmensa presión, siguió adelante y registró el matrimonio con Mark. Ahora, ¿podría ser esta la retribución por amar a la persona equivocada? La señora Edwards asumió el comportamiento de una suegra, agitando la mano para ordenar a los sirvientes que sacaran a Madison por la fuerza. Los sirvientes que habían estado allí durante años no pudieron soportarlo, susurrándole consuelo al oído de Madison: no te preocupes, todos creemos que no eres ese tipo de persona, tal vez el señor Edwards tenga algunas dificultades indescriptibles. Te ama tanto que realmente no te dejaría sufrir. Madison esbozó una sonrisa amarga. Daba igual. De todos modos, se iba. Nada de esto importaba. Se había arrodillado en el salón ancestral de la familia Edwards durante 3 días y 3 noches. No fue hasta la mañana del 4.º día que las pesadas puertas del salón se abrieron lentamente con un crujido. Mark entró. Cariño, estoy aquí para llevarte a casa. La voz de Mark era ronca y su expresión cansada.
Madison actuó como si no lo hubiera oído. Su mirada vacía se fijó en las filas de placas ancestrales que tenía delante. Sí, el salón ancestral de la familia Edwards está tan bien conservado. Cada generación de líderes está consagrada aquí. El incienso no cesa. Fue su delirio creer que Mark abandonaría al niño. Terminar en esta situación es obra suya. Madison ignoró a Mark y se puso de pie lentamente. Había estado arrodillada demasiado tiempo. Tenía las piernas entumecidas y en cuanto se puso de pie, todo su cuerpo se desplomó pesadamente. Mark la atrapó rápidamente en sus brazos, impidiéndole volver a caer. Madison, sé que estás molesta, pero tenía que hacerlo. Ese día, si no, mamá no lo habría dejado pasar. Madison sonrió con amargura y apartó a Mark con todas sus fuerzas. Mark, ¿qué tan necesario fue? ¿Qué me dijiste entonces? Dijiste que si no me gustaba, podías enviar lejos a ese niño. Mark suspiró levemente, su voz llena de impotencia. Madison, la familia Edwards no puede estar sin un heredero, él es la mejor opción, somos marido y mujer, también debes considerar mi posición. Madison había escuchado esta línea tantas veces que le dolían los oídos. No pudo evitar burlarse. De verdad, habría pensado que era tu propio hijo. Mark contuvo el aliento, su mirada evasiva. ¿Cómo puede ser eso, cariño? Eres el único al que amaré en esta vida. Pero Annon es un buen niño, se porta muy bien. Mañana es el cumpleaños de Annan. La familia Edwards ofrecerá un banquete de cumpleaños en la vieja mansión. Es la oportunidad perfecta para anunciar la identidad de Annan como su madre, deberías prepararte adecuadamente. Madison rió fríamente en su corazón, ser la madre de Edward Sewan, solo pensarlo la hacía sentir mal, se alejó cojeando del salón ancestral de la familia Edwards y vio al Insuyu a la distancia, quien la esperaba ansiosamente. Sin dudarlo, caminó hacia el Insuyu, solo para escuchar la voz de Mark detrás de ella. Madison, me prepararé para el banquete de cumpleaños de mañana en la antigua residencia hoy, regresa y descansa bien, enviaré a alguien a recogerte por la mañana. Madison no se dio la vuelta. Simplemente respondió con un milímetro suave por alguna razón. Viendo esa figura que se alejaba gradualmente, Mark no pudo reprimir la confusión en su corazón, pero se advirtió a sí mismo que no se ablandara de nuevo. Conocía demasiado bien el orgullo de Madison. Edward Sewan tendría que enfrentar este inevitable conflicto si quería recuperar sus raíces. Creía que Madison lo amaba y eventualmente se comprometería por él después de la resistencia inicial. Mientras tanto, Madison finalmente se subió al auto con el apoyo del Insuyu. Madison, ya tomé la maleta que preparaste, y esta carpeta de documentos me la dio Hyunsuo. Madison abrió la carpeta de documentos y vio el acuerdo de divorcio dentro con la firma de Mark al final. A través de la ventanilla del auto, miró fríamente la antigua mansión de la familia Edwards. Ya al aeropuerto, nos vamos de inmediato. Mark, esta vez en la elección entre dos, elijo renunciar a ti. Temprano en la mañana, la vieja mansión de la familia Edwards estaba llena de sirvientes, decorada con linternas y serpentinas por todas partes, todos preparándose para el banquete de cumpleaños del joven amo de la familia Edwards. Después de regresar del salón ancestral ayer, Mark se encerró en el estudio y no ha salido desde entonces. Abrió el cajón dentro del cual yacía un testamento, fue dejado por Edwards mayor, antes de su muerte, estipulando claramente las condiciones para el heredero de la familia Edwards y los requisitos para heredar acciones. Mark miró el testamento sintiendo que se le quitaba un peso del corazón. Finalmente estaba a punto de tomar el control de la familia Edwards. La familia Edwards tenía una tradición de generaciones, solo con un heredero se podían heredar las acciones de la generación anterior y convertirse en el verdadero jefe de la familia Edwards. Edwards padre falleció prematuramente por lo que, como era natural, incluyó este requisito en su testamento. Mark tuvo que llegar a un acuerdo con los mayores de la familia Edwards para heredar el negocio familiar. Con solo pensar en Madison, sintió una leve inquietud. Sabía que esta decisión, sin duda, la lastimaría más, pero no tenía otra opción. ¿Cómo están las cosas en casa, Madison? ¿Cuándo vienes?, respondió el asistente respetuosamente. Señor Edwards, no se preocupe, el estilista y el chofer ya están programados para recogerla. Mark emitió un murmullo evasivo frotándose la frente palpitante, sintiéndose inexplicablemente irritable. No había pegado ojo la noche anterior,
acosado por un inexplicable presentimiento que lo dejaba profundamente inquieto. Cada vez que pensaba en la resuelta figura de Madison que se alejaba, Mark no podía deshacerse de una creciente inquietud, pero cuando pensó en el futuro de la familia de Edwards, no tuvo más remedio que endurecer su corazón, solo pudo recordarse en silencio que después de hoy, todo volvería a la normalidad. Se quedó junto a la ventana, mirando a la madre de Edwards sentada en el patio, sosteniendo a Edward Swan con adoración en todo su rostro. Annan, hoy es tu cumpleaños, la abuela preparó tu regalo favorito, ven a ver si te gusta. Edward Swan simplemente llamó dulcemente a la abuela, y fue suficiente para hacer que la madre de Edward sonriera de oreja a oreja. Suro, realmente me has dado un nieto maravilloso, ten la seguridad de que mientras viva, nadie se atreverá a tratarte injustamente. Al escuchar esto, el rostro de Hyansuro reveló una suave sonrisa de Parker. Gracias por su amabilidad, señora, es mi bendición continuar el linaje de la familia Edwards, mientras la señora sea feliz y mientras Annan pueda crecer sano y salvo, estoy contento. La madre de Edwards palmeó la mano de Hyansuro con satisfacción al escuchar esto. Sé que eres un niño obediente, a diferencia de la hija de Parker, que menosprecia a todos. Hyansuro no respondió, simplemente se quedó de pie con los ojos bajos, pareciendo dócil y obediente. En ese momento, un sirviente se adelantó para anunciar, señora, todos los invitados han llegado. La madre de Edwards asintió y se levantó, sosteniendo la mano de Edward Swan, como si de repente recordara algo. Se dio la vuelta y le instruyó, Suro, primero deberías regresar y descansar, la familia Parker asistirá al evento de hoy y no es adecuado que estés presente. Un destello de resentimiento parpadeó en los ojos de Hyansuro, pero asintió obedientemente y se dio la vuelta para irse. El jardín ya estaba lleno de gente. Temprano esta mañana, la cuenta oficial del grupo Edwards publicó un mensaje anunciando una celebración por la alegría del presidente Mark al dar la bienvenida a un hijo querido. Sin embargo, es bien sabido que hace años, Madison resultó herida al salvar a Mark y quedó incapacitada para tener hijos. Mucha gente acudió ansiosa, deseando conocer el origen de este niño. La señora Edwards es una verdadera bendición, pensamos todos. El visitante se quedó callado con un tono lleno de curiosidad. La familia Edwards, como una familia aristocrática centenaria, siempre ha llamado la atención sobre su heredero. A lo largo de los años, Mark y Madison han compartido un vínculo profundo, sin rastro de escándalo. Todos creían que la familia Edwards no tenía heredero, pero ¿quién habría imaginado que Mark había engendrado un hijo de la nada? Si no hay engaño, ¿quién lo creería? La señora Edwards lo miró fríamente, pero fue tan fugaz que bien podría haber sido imaginada. Cuando volvió a hablar, la mirada de la señora Edwards se suavizó. Sí, Annan es una niña adoptada del orfanato, pero parece que el destino la ha unido a nuestra familia Edwards. Tal excusa no es convincente. Para cualquiera, alguien en la multitud murmuró, creo que este joven amo Edwards se parece mucho a Edward Sr., podría ser el hijo ilegítimo de Edward Sr. Al instante la forma en que la gente miraba a la madre de Edwards cambió, y los susurros se extendieron por el jardín. Sí, los rasgos del niño se parecen a Edward Sr., es completamente posible que estén relacionados por sangre. En ese entonces, la señorita Parker arruinó su salud salvando al presidente Edwards, dejándola incapaz de tener hijos. No puede ser que el presidente Edwards traiga a su hijo ilegítimo de afuera para heredar el negocio familiar. Puede ser, por desgracia, no son tales cosas comunes en las familias adineradas. Solía pensar que el amor verdadero podía existir incluso entre los ricos, pero ahora parece que la esposa del presidente Edwards es la lastimosa. Una vez arriesgó su vida por el presidente Edwards, solo para terminar así. La multitud parloteaba sin cesar. Sus especulaciones se descontrolaron en cuanto empezaron. La madre de Edwards ensombreció su expresión y estaba a punto de hablar. En ese momento, Mark salió de la casa, vestido con un traje a medida que acentuaba su alta e imponente figura y su expresión fría y severa. ¿De qué hablan todos? Su voz profunda tenía un aire de autoridad que exigía respeto sin necesidad de levantarla. La multitud se quedó en silencio. Después de todo, todos sabían que Mark adoraba a su esposa hasta el punto de la obsesión. Casi había arriesgado su vida por Mara Madison en primer lugar, con la verdad aún sin aclarar. Susurrar algunas palabras en privado era una cosa, pero nadie era tan tonto como para decir tales cosas delante de Mark. Nada mucho, solo estábamos diciendo cómo el destino parece haber unido al joven amo y a Edwards. Imagino que Edwards debe estar bastante complacido con este hijo suyo. El orador insinuó algo más, mirando a su alrededor antes de continuar. Por cierto, ya que hoy es el cumpleaños del joven amo, ¿por qué no está Edwards aquí?
la multitud también comenzó a notarlo. Que en una ocasión tan importante Madison brillaba por su ausencia, todos instintivamente volvieron la mirada hacia Mark, esperando ver su reacción. Ante las preguntas de todos, la expresión de Mark permaneció inalterada. Caminó al lado de la madre de Edwards, tomó la mano de Edward Swan y dijo: «No hay necesidad de que todos se preocupen, Madison solo está preparando un regalo para Annan y ya está en camino hacia aquí, el banquete de cumpleaños está a punto de comenzar. Y todavía tengo algunos asuntos que atender, por favor, siéntanse como en casa». Con eso, sin contemplaciones, condujo a Edward Swan a la vieja mansión. Solo cuando llegaron fuera del estudio en el segundo piso, Edward Swan habló confundido: «Papi, hoy es mi cumpleaños. ¿Por qué mami no puede estar conmigo?» «Quiero a mami». Mark parecía severo y dijo en tono serio: «Recuerda, de ahora en adelante el nombre de tu madre es Madison». Edward Swan retiró bruscamente su mano al escuchar esto, sus ojos se llenaron de resistencia. «No, no quiero que sea mi mamá. Ella es una mala mujer. Mamá dijo que quería enviarme lejos, que quería quitarme a papá, que no la quería». «Tonterías», reprendió Mark con frialdad. A veces tenía que admitir que Edward Swan se parecía mucho a él de niño, terco, inflexible en sus convicciones y dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quería, pedirle a un niño que llamara mamá a otra mujer desconocida. Mark sabía en su corazón que esto estaba mal, pero no tenían otra opción. Giansuoro escuchó el ruido y salió de la habitación. Viendo la escena frente a ella, apretó los dientes en secreto. Sabía que Madison ya se había ido con los papeles del divorcio, solo un poco más de espera, y como madre biológica del heredero, seguramente aseguraría la posición de esposa de Edwards. Pensando en esto, Giansuoro se pellizcó con fuerza, se secó las lágrimas y se acercó, tomando a Edward Swan en sus brazos. «Mark, Annan es solo una niña, yo lo crié y lo crié durante todos estos años, es natural que no pueda vivir sin mí. Sé que no significo nada para ti, y que tu corazón pertenece solo a la señorita Parker, pero te ruego que no le compliques las cosas a Annan. Por ser tu propio hijo, por favor, no lo molestes». En aquel entonces, ella usó este mismo truco para que Mark se acostara voluntariamente con ella, y también hizo que Mark se resistiera a despedirla. Efectivamente, Mark parecía conmovido mientras la ayudaba a levantarse y la abrazaba. «Suoro, sé que eres sensata», extendió la mano para limpiarle las lágrimas del rabillo del ojo, su voz Parker suave: «Mientras no codicies el puesto de la señora Edwards, estoy dispuesta a dejar que te quedes a mi lado y veas crecer a Annan». Giansuoro se inclinó hacia su abrazo, una sonrisa triunfante finalmente se curvó en las comisuras de sus labios. No fue hasta que un sirviente vino a instarlos que Mark acompañó a regañadientes a Giansuoro de regreso a su habitación, luego bajó las escaleras con Edward Swan. De la mano en el jardín de abajo los invitados se reunieron en pequeños grupos, el ambiente animado y bullicioso. Mark miró a su alrededor pero aún no podía ver a Madison. No solo Madison, sino incluso la familia Parker no había aparecido todavía. Una sensación de inquietud se instaló en su pecho, acompañada de una vaga premonición de que algo andaba mal. Su asistente aún no había enviado ninguna actualización. Sacó su teléfono para verificar, solo para darse cuenta de que de alguna manera se había apagado. Mark frunció el ceño y estaba a punto de guardar su teléfono cuando vio a su asistente entrar con una expresión seria. Inmediatamente sintió que algo podría estar mal y le entregó a Edwards Swan a la madre de Edwards antes de regresar al estudio. Solo después de que la puerta se cerró, el asistente habló con gravedad. Edwards, el conductor y estilista enviados a recoger a la señora informaron que había desaparecido. ¿Desaparecido? ¿Cómo pudo desaparecer? Mark se quedó mirando fijamente como si no comprendiera las palabras del asistente. «Madison ha desaparecido, ¿cómo es eso posible? Ayer propuso celebrar el banquete de cumpleaños de Edward Swan, y ella aceptó de inmediato sin mostrar ningún signo de anormalidad. ¿Cómo pudo desaparecer de repente?» Edwards, los sirvientes de la villa dijeron que la señora nunca regresó a casa ayer, y que su ropa y documentos habían desaparecido. La señora debió haberse ido por iniciativa propia. Al escuchar esto, los ojos de Mark se oscurecieron. Las palabras de su asistente fueron como una piedra, estrellándose con fuerza en su corazón e instantáneamente provocando una tormenta. Su mente zumbaba, como si incluso hubiera perdido la capacidad de pensar. Imposible, Madison nunca se iría sola. ¿Está en algún tipo de peligro? Mark ni siquiera se dio cuenta de que su voz temblaba. Madison era su esposa, lo amaba tanto. ¿Cómo podría irse voluntariamente? El asistente permaneció en silencio y le entregó su teléfono. «Edwards, lo entenderás cuando veas esto.
Mark tomó el teléfono y vio la declaración oficial de Parker Group tan pronto como lo abrió. Entrecerró los ojos, un poco desconcertado, y se desplazó hacia abajo cuando vio el anuncio de divorcio. Se sintió como un rayo caído del cielo. Mark parpadeó con incredulidad y lo volvió a leer con atención, reconoció cada palabra. Pero la combinación lo dejó completamente confundido. ¿Cómo pudo haberse divorciado de la noche a la mañana? El asistente sabía que lo que estaba a punto de decir era cruel, pero no tuvo más remedio que hablar. Presidente Edwards. La cuenta oficial del Grupo Parker ya emitió un comunicado cortando todos los lazos con la familia Edwards a partir de ahora. La hija mayor de la familia Parker, Madison, y el director ejecutivo del Grupo Edwards, Mark, ya terminaron su relación matrimonial. Tan pronto como el asistente terminó de hablar, el corazón de Mark se hundió pesadamente. ¿Qué diablos pasó? Madison es mi esposa. ¿Cómo pudo la familia Parker publicar algo así en privado sin mi permiso? Se obligó a calmarse, pero sus palmas apretadas y blanqueadas ya habían delatado su inquietud. Ordenó fríamente: prepare el auto, voy a la casa de Parker. El asistente inmediatamente fue a hacer los preparativos sin un palabra, solo para haber irrumpido de repente. Mark, la fiesta de cumpleaños de Annan está a punto de comenzar, no puedes irte ahora, dijo Mark con una expresión oscura y ojos penetrantes. Hyun-soo, ¿cuándo aprendiste a escuchar a escondidas mis conversaciones en la puerta? Hyun-soo tembló de miedo bajo esa mirada. Intentó el mismo truco de nuevo, sus ojos se llenaron de lágrimas al instante mientras se arrodillaba débilmente ante Mark, agarrando su manga. Mark, solo estaba preocupada por ti. Hoy es muy importante para Annan. Si te vas, ¿cómo verá el mundo exterior a Annan? Mark, puedo renunciar a cualquier cosa, te lo ruego por el bien de Annan, ya que es tu propio hijo. Por favor, espera a que termine el banquete de cumpleaños antes de irte. ¿Está bien? Mark bajó la mirada y vio su rostro delicado e inocente. En circunstancias normales habría sentido dolor, pero ahora su mente estaba completamente ocupada por Madison. Sin dejar espacio para Hyun-soo, apártate de mí, empujó con fuerza a Hyun-soo a un lado, su expresión terriblemente oscura. Hyun-soo fue arrojado a un lado, golpeando la esquina de la mesa y gritando de dolor, agarrándose la cintura dolorida, se arrodilló en el suelo, mirando a Mark con incredulidad, sus ojos llenos de dolor. Mark, tú, Hyun-soo. Será mejor que reces para que la desaparición de Madison no tenga nada que ver contigo. De lo contrario. Mark no terminó sus palabras, solo la miró fríamente antes de darse la vuelta y alejarse. Hyun-soo observó la figura que se alejaba de Mark. El resentimiento en sus ojos era sorprendente. De repente sintió un dolor sordo en la parte inferior del abdomen y leves rastros de sangre comenzaron a filtrarse debajo de ella. Alguien, llame rápidamente a la anciana. Mi hijo, salve a mi hijo. Apretó los dientes contra el dolor, gritando con todas sus fuerzas, su mirada cada vez más frenética. Se había sacrificado demasiado por este día, absolutamente no podía dejar que Madison destruyera todo lo que había construido. Mark aceleró el paso hacia la salida. Al pasar por el jardín, notó que los invitados susurraban entre sí, sus miradas lo miraban de vez en cuando. Frunció el ceño, una indescriptible sensación de pérdida de control lo atravesó de repente. Ya no podía mantener la compostura, deseando poder volar directamente a la casa de Parker de inmediato. El asistente, al notar la expresión sombría de Mark, no se atrevió ni a respirar fuerte, arrancó rápidamente el auto y se alejó a toda velocidad. Durante todo el viaje, Mark siguió intentando contactar con Madison, pero su teléfono estaba apagado. Para su sorpresa, un signo de exclamación rojo apareció en el cuadro de chat de WeChat. No podía creerlo, Madison lo había bloqueado. ¿Qué demonios pasó? El corazón de Mark se sentía como si estuviera colgando de un hilo, sacudido arriba y abajo con el auto a toda velocidad, dejándolo inquieto e intranquilo. El teléfono de Madison era inalcanzable, así que no tuvo más remedio que llamar al padre de Parker. Para su sorpresa, el teléfono del padre de Parker también estaba apagado. Mark apretó los puños. Apretó los dientes con fuerza y su inquietud aumentó. Apretó el teléfono con fuerza, obligándose a mantener la calma. Madison, ¿dónde estás exactamente? El coche se detuvo frente a la villa de Parker y Mark salió rápidamente, entró a grandes zancadas. Golpeó la puerta con fuerza y gritó fuerte, ¿hay alguien ahí? Abra la puerta. El sirviente vio a Mark y, de hecho, pareció algo desdeñoso. Director ejecutivo de Edward, en lugar de celebrar el cumpleaños de su propio hijo, ¿que lo trae aquí con nuestra familia Parker? Nuestra jovencita ya no tiene nada que ver con usted. Mark sintió como si la cabeza se le partiera de dolor, e incluso su visión se volvió ligeramente borrosa.
¿Qué dijo? ¿Quién le dijo que era mi hijo biológico? ¿Quién dijo eso? Tenía el presentimiento de que su peor temor estaba a punto de hacerse realidad, pero se aferró a una pizca de esperanza, tratando de negarlo todo. Presidente Edwards ha estado tonteando afuera, incluso engendró un hijo bastardo, y ahora intenta hacerse el inocente. Nuestra jovencita debe haber sido ciega para enamorarse de un hombre como usted. Fuera, nuestra familia Parker no te da la bienvenida, nuestra señorita ya no tiene nada que ver contigo. Mark no esperaba que los sirvientes de la familia Parker fueran tan hostiles hacia él, negándose a dejarlo entrar sin importar nada. Después de maldecirlo un par de veces, no dijeron nada más. Ansioso y desesperado, ya no podía importarle la propiedad, no tuvo más remedio que recurrir a la violencia, con la intención de entrar a la fuerza en la residencia Parker. Justo entonces, una figura se acercó apresuradamente desde no muy lejos. ¿Qué está pasando aquí? Todos regresen a sus deberes. Apareció el mayordomo de Parker, agitando la mano para despedir a los otros sirvientes mientras se dispersaban. No olvidaron escupirle a Mark antes de irse. El mayordomo dio un paso adelante para abrir la puerta principal e hizo un gesto a Mark con la mano para invitarlo. Señor Edwards, nuestro amo solicita su presencia adentro. Al escuchar esto, Mark se sintió aliviado de inmediato. Era Parker mayor. Mientras le permitieran entrar, todo estaría bien. Después de todo, cuando se casaron, fue el padre de Parker quien personalmente puso a Madison en sus manos y le hizo jurar que la trataría bien por el resto de sus vidas. Pensando en esto, Mark inconscientemente tragó saliva, sintiéndose inexplicablemente nervioso. Aceleró su paso hacia adentro sintiendo como si el camino fuera infinitamente largo. Había caminado la distancia desde la entrada a la villa innumerables veces, pero esta era la primera vez que se sentía tan agonizante. En la sala de estar de la villa, el padre y la madre de Parker estaban sentados en el sofá. La madre de Parker tenía los ojos rojos e hinchados y parecía completamente agotada. Claramente había llorado más de una vez cuando vio a parecer a Mark. La madre de Parker ya no pudo contener su furia y corrió hacia él para abofetearlo en la cara. Mark, ¿acaso tienes corazón? ¿Cómo te atreves a tratar a Madison así? Mark fue golpeado tan fuerte por la bofetada que su cabeza se sacudió hacia un lado, dejando incluso su asistente jadeó de asombro, pero Mark no dijo nada, aguantando el golpe en silencio. Mamá, Madison, ¿dónde estás? La madre de Parker se cubrió la cara y sollozó. No me llames mamá, no tengo la suerte de tener un yerno que traiciona y engaña como tú. ¿Qué hizo mal exactamente para que la trataras así? Te amaba con todo su corazón. ¿Cómo pudiste pisotear su sinceridad de esta manera? La madre de Parker lloraba tan fuerte que apenas podía respirar. El padre de Parker, desconsolado, le dio unas palmaditas suaves en la espalda, consolándola suavemente. Está bien, no llores más, no te enfermes, ayuda rápido a la señora a descansar, instruyó el padre de Parker con calma. Luego miró al mayordomo, quien asintió en señal de reconocimiento y le entregó la computadora y un documento a Mark. Presidente Edwards, estas son las cosas que la joven le dejó, échale un vistazo. Mark se sintió repentinamente aterrorizado por lo que tenía delante. Con manos temblorosas, abrió el documento y las palabras en negrita: acuerdo de divorcio. Apareció ante sus ojos presa del pánico, pasó a la última página y descubrió que ya estaba firmado con su nombre y el de Madison. Esto no puede ser, nunca firmé ningún acuerdo de divorcio, es falso, esto debe ser falso. Mark levantó la voz de repente, totalmente reacio a creer lo que tenía ante sus ojos, y aún más reacio a aceptar la decisión de Madison de divorciarse de él. Sin embargo, en los papeles del divorcio, su nombre estaba escrito inequívocamente. Se devanó los sesos tratando de recordar lo que había sucedido hace 3 días, cuando de repente una imagen cruzó por su mente. Hace 3 días, canceló todo su trabajo para quedarse en casa con Hyun-Soo Yeon. En ese momento, estaba borracho, y Hyun-Soo le trajo un documento para que lo firmara. No pensó mucho en eso en ese momento, asumiendo que era solo un documento que su asistente le había pedido a Hyun-Soo que entregara, así que lo firmó. El rostro de Mark palideció al instante. ¿Podría ser que lo que firmó no fuera un documento trivial? No se atrevió a pensar más. De repente giró la vista hacia su asistente y le preguntó: ¿envió un documento a Hyun-Soo para que lo firmara alrededor de las 10 de la noche, hace 3 días? El asistente negó con la cabeza confundido. Señor Edwards, ¿no recuerda? Hace 3 días, dijo que quería compensar al joven maestro y canceló todo su trabajo del día. Instruyó específicamente que a menos que se tratara del joven maestro, nadie debería molestarlo. ¿Cómo podría haberle entregado algún documento?
Al escuchar esto, el corazón de Mark se hundió instantáneamente en las profundidades. Fue Hyun-soo quien había manipulado las cosas. Había confiado demasiado en Hyun-soo, por eso cayó en su trampa y firmó ese acuerdo de divorcio. Con solo pensarlo, el corazón de Mark dolió ferozmente, lo que le dificultó incluso respirar. El acuerdo de divorcio se arrugó en la mano de Mark mientras sus ojos se inyectaban en sangre, reprimiendo una oleada de ira. Él habló: papá, me niego a reconocer este acuerdo de divorcio. El señor Parker se burló fríamente. Entonces verás si reconoces esto. En cambio, el mayordomo sacó otro documento de la carpeta y se lo entregó a Mark. Mark tembló al tomarlo. Lo miró y fue alcanzado como por un rayo, tambaleándose hacia atrás 2 pasos. Era un certificado de prueba de paternidad, y la columna de resultados indicaba claramente que él y Edwards Yuan eran de hecho padre e hijo biológicos. Mark jadeó. Su sospecha interna se confirmó en este momento. Madison lo había sabido desde el principio, por eso decidió dejarlo. Señor Edwards, aún no ha terminado de leer. El mayordomo acercó la computadora. Lo primero que llamó su atención fue una foto de él jugando con Edwards Yuan en el jardín de infantes, seguida inmediatamente por una grabación de audio. ¿Qué podía hacer? Una madre y un hijo comparten un solo corazón. Cada vez que enviaba lejos a su Errón, Yuan lloraba desconsoladamente. No podíamos dejar que el niño siguiera llorando, ¿verdad? En cuanto a Cheryl, después de todo, me dio un hijo, así que no puedo tratarla. Injustamente temeroso del dolor, pero aún así me atrajo. Realmente no puedes establecerte ni siquiera con un niño. Al escuchar estas palabras, Mark se quedó sin palabras, congelado en su lugar. El hospital, el estudio, Madison lo escuchó todo. El rostro de Mark se puso cada vez más pálido, sus puños apretados con fuerza mientras una oleada de sangre y energía se agitaba en su pecho, un sabor metálico de sangre subiendo por su garganta. Ella realmente había escuchado todas esas palabras. Madison lo amaba tan profundamente, ni siquiera podía comenzar a imaginar la angustia y desesperación de Madison al escuchar esas palabras. No es de extrañar que se hubiera ido tan resueltamente, pero ¿cómo sucedió esto? Pensó que lo había mantenido todo perfectamente oculto, pensó que tenía todo bajo control. El mayordomo notó su confusión y dijo con ojos helados: señor Edwards, para ser jugado como un tonto por una mujer, realmente has logrado sorprendernos a todos. Mark se estremeció, sus manos a los costados se apretaron en puños apretados, los nudillos crujieron audiblemente. El mayordomo continuó, el mayordomo de nuestra familia te ha ayudado a descubrir algunas pruebas. La madre biológica de tu hijo agregó activamente el WeChat de la señorita Parker. Los registros de chat están adjuntos, y lo que nuestra jovencita más desprecia en la vida es el engaño, la traición y la calumnia. Tu hijo fue enviado personalmente lejos por su propia madre. Toda la evidencia está aquí. Tómate tu tiempo y echa un vistazo. Mark fue expulsado de la casa Parker con todas las pruebas. Sabía que necesitaba dar una explicación a la familia Parker. De lo contrario, no solo el mayor Parker no lo dejaría ver a Madison, sino que él mismo tampoco tendría la cara para encontrarse con Madison. Afuera, el cielo se oscureció mientras nubes siniestras se cernían sobre sus cabezas, pesadas y opresivas, como si estuvieran a punto de colapsar. Mark regresó a la antigua mansión de la familia Edwards con una expresión sombría. Todos los invitados ya se habían ido. Irrumpió directamente en Hyun, la habitación de Shiro. Todo su cuerpo irradiaba hostilidad. Hyun, Shiro, te lo advertí, si quieres que Anan se quede con la familia Edwards, no provoques a Madison. Extendió la mano y agarró el cuello de Hyun Shiro, su gran mano apretándose gradualmente con fuerza. ¿Por qué tomaste la iniciativa de acercarte a ella de nuevo? ¿Cuál es exactamente el trato con ese acuerdo de divorcio? Mark tenía los ojos inyectados en sangre, desprovisto de cualquier afecto Parker, luciendo como si quisiera devorar viva a la mujer que tenía frente a él. El rostro de Hyun Shiro se sonrojó mientras luchaba por forzar algunas palabras de su garganta. Mark, ¿de qué estás hablando? Yo no entiendo. Mark soltó una risa fría y reprodujo las imágenes de vigilancia de la casa, mostrando a Hyun Shiro aprovechándose de su estado de ebriedad para hacerle firmar los papeles. ¿Entiendes ahora? Hyun Shiro lo miró, su rostro palideció mortalmente al instante, sus dientes castañeteaban y no pudo pronunciar una oración completa sin tropezar. Mark, el acuerdo de divorcio fue Parker quien me obligó a hacer esto, deja de poner excusas. Mark lo fulminó con la mirada, apretando su agarre. La furia de ser engañado consumió por completo la poca racionalidad que le quedaba.
Y usó casi toda su fuerza. Los forcejeos de Hyun Siro se volvieron más frenéticos, sus ojos se llenaron de terror, mientras la respiración de Hyun Siro se volvía cada vez más trabajosa. La puerta de la habitación se abrió de repente. Ewan de Edward entró corriendo, estaba aterrorizado por la apariencia de Mark y gritó con voz temblorosa: «Papá, por favor deja ir a mamá, déjala ir». Intentó con todas sus fuerzas abrir la gran mano de Mark, pero no se movió en absoluto. La madre de Edward también llegó justo a tiempo, gritando desde atrás: «Mark, suelta a Siro inmediatamente, está embarazada de tu hijo». Al escuchar esto, los ojos de Mark finalmente parpadearon y su mano se soltó abruptamente. Hyun Siro en realidad estaba embarazada de nuevo. Su mente estaba en blanco, con la única capacidad de pensamiento que le quedaba, imaginando cómo reaccionaría Madison si supiera que Hyun Siro estaba embarazada de nuevo. Estaría aún más decepcionada, aún más desconsolada. En el momento en que pensó en los ojos sin vida de Madison, el corazón de Mark dolió agudamente, haciéndole difícil incluso respirar. Hyun Siro se desplomó en el suelo, jadeando en busca de aire. Se tocó suavemente el abdomen, convencida de que había jugado correctamente. Pensó que mientras tuviera este hijo, no importa lo que hiciera, Mark la perdonaría, pero al segundo siguiente escuchó la voz fría de Mark. «Este niño no puede ser conservado, no dejaré que lo dé a luz, que alguien lleve a Hyun Siro al hospital y aborte a este niño». El asistente pidió que la gente se acercara, y Hyun Siro finalmente entró en pánico, se apresuró a esconderse detrás de la madre de Edward, tratando de buscar la protección de la madre de Edward. «Señora, por favor sálvame, el niño que llevo dentro es la propia carne y sangre de Mark». La señora Edward se sobresaltó por la repentina orden de Mark. «Al hospital», pero no tuvo más remedio que pararse frente a Hyun Siro. «Miserable idiota, ¿acaso te das cuenta de lo que estás diciendo? Siro está embarazada de tu propio hijo, ¿cómo puedes ser tan desalmado? De todos modos, no se debe tocar a Hyun Siro, ¿estás tratando de llevarme a la tumba?». Mark tragó saliva con dificultad, sus emociones en un torbellino, lentamente giró la cabeza, sus ojos oscuros se fijaron en la madre de Edward, su voz llena de impotencia: «Mamá, te escuché una vez y dejé que Madison me dejara. No puedo volver a cometer ese error». «Hazlo», ordenó Mark. Ahora Mark ha tomado el control total de la casa de Edward, y aquellos bajo su mando obedecen naturalmente sus órdenes sin cuestionar. Uno por uno, directamente pasaron por alto a la madre de Edward, arrastrando a la fuerza a Hyun Siro. «Mamá, papá, por favor dejen ir a mamá, se los ruego». Edward sí se arrodilló en el suelo, llorando desgarradoramente, pero ya no se ganó ni una mirada de Mark. La madre de Edward se agarró el pecho, jadeando por respirar con ira. Temblando mientras señalaba a Mark: tú quieres», pero no pudo pronunciar palabra, solo vio oscuridad ante sus ojos mientras casi se desmaya, y finalmente los sirvientes la ayudaron apresuradamente a regresar a su habitación. Mark se quedó en su lugar, mirando la vieja casa caótica, pero en su mente apareció la imagen de Madison. Murmuró para sí mismo: «Madison, esta vez, no volveré a cometer el mismo error». Hyun Siro fue obligada a abortar al niño, y cuando su cuerpo estaba débil, la arrojaron a un hospital psiquiátrico. Yacía en la cama del hospital con un corazón tan sin vida como cenizas, su rostro pálido como el papel, como si toda la fuerza hubiera sido drenada de su cuerpo. Mark apareció ante ella, golpeando la evidencia con dureza en su rostro. «¿De verdad pensaste que nadie se enteraría de las cosas que has hecho? Incluso tu propio hijo podría soportar hacerle daño. No mereces ser llamada madre». Hyun Siro miró esas fotos y documentos. Su rostro palideció al instante. Sabía que todo lo que había hecho había quedado al descubierto. Sus labios temblaron al intentar explicarlo, pero se quedó sin palabras. Mark la miró con frialdad, sus ojos oscuros se llenaron de escarcha. «Hyun Siro, te di innumerables oportunidades, pero insististe en degradarte. Por el resto de tu vida, tienes prohibido volver a ver a Annan. Pasarás tus días en paz en el hospital psiquiátrico». Hyun Siro observó la figura que se alejaba de Mark, con el corazón lleno de odio. Odiaba la inconstancia de Mark, como antes le había susurrado palabras dulces, pero ahora podía ser tan cruel. Odiaba la inutilidad de Edward Yuan, como su hijo, ni siquiera pudo salvarla. Odiaba aún más a Madison. ¿Por qué lo consiguió todo, mientras que ella misma terminó así? Pero ahora, era incapaz de resistirse. El tormento en el hospital psiquiátrico era incluso más aterrador de lo que había imaginado. Mientras tanto, al otro lado del océano, Madison estaba en un antiguo castillo en Londres, alimentando resignadamente a Lynn. «Hijo de su, la tía es la mejor, me abandonaron mis padres».
Xiao Bao estaba jugando afuera ayer y se negó a volver adentro a pesar de la fuerte lluvia. Se empapó y terminó con fiebre esa misma noche. Para empeorar las cosas, Lin Su, tú y su esposo William salieron de viaje temprano esta mañana, dejando al niño con ella. En este momento, Madison solo pudo cuidar de Xiao Bao atentamente mientras lo consolaba de vez en cuando. Tus padres no te abandonaron solo que Madison no pudo encontrar una excusa. Afortunadamente, el pequeño Bao fue obediente y sensato, aunque algo decepcionado. Todavía comió su comida tranquilamente. Madison miró su rostro tierno, su corazón se llenó de calidez. Aunque su propia vida era un desastre, tener al pequeño Bao a su lado era un consuelo después de todo. Después de tomar su medicina, el pequeño Bao pronto cayó en un sueño profundo. Madison finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Sentada junto a la cama, miró la carita enrojecida por la fiebre de Xiao Bao. Su corazón se llenó de ternura. Por alguna razón, Madison de repente recordó a Joan de Edward. Ese día en el hospital, el Joan de Edward era igual de miserable, dijo Zui. El Joan de Edward se resfrió porque no fue bien atendido. Pero Madison recordaba claramente que no llovió en la capital esa noche. Edward entonces, ¿cómo exactamente se resfrió Joan? A menos que Jian Suoro lo enfermara deliberadamente, luego lo llevara al hospital, usando este método para ganarse la simpatía de Marcus. Ante el mero pensamiento de esta posibilidad, Madison solo podía sentir tristeza. Jian Suoro estaba helada hasta los huesos por los despreciables medios de incluso explotar a su propio hijo. Había estado en Inglaterra durante más de un mes. Incluso si no seguía deliberadamente las noticias nacionales, las actualizaciones sobre la familia de Edward eran tendencia, por lo que le era imposible evitar verlas. El banquete de cumpleaños no se llevó a cabo con éxito. La identidad de Joan de Edward también estaba en duda, y el grupo de Edward experimentó una gran conmoción. Mark fue clavado al pilar de la vergüenza por su infidelidad. Si no hubiera mantenido una personalidad de esposo devoto durante años, solo habría sido otro playboy de una familia adinerada. Pero a pesar de amar a Madison durante tantos años, tuvo una aventura en secreto y engendró un hijo, lo que provocó que su imagen, una vez gloriosa, se desmoronara instantáneamente. Sin mencionar que Mark no mostró absolutamente ninguna piedad cuando atacó a Jian Suoro. Alguien presenció accidentalmente a Mark llevando a una mujer a abortar en el departamento de obstetricia del hospital, después de lo cual la mujer tuvo una crisis mental y fue enviada a un hospital psiquiátrico. Esta noticia podría haber sido suprimida, pero ahora es tendencia descaradamente. Debe haber sido Mark quien la autorizó. Quería que ella viera, para decirle que sabía que estaba equivocado y que ya estaba enmendándolo. ¿Pero de qué sirve? Madison sonrió con autodesprecio, sus ojos apagados y sin vida. El daño ya estaba hecho, y ninguna cantidad de enmiendas podría deshacerlo. Ahora solo quería quedarse sola en Inglaterra, para sanar adecuadamente sus heridas. Madison se inclinó junto a la ventana, mirando el crepúsculo oscuro, cuando sus ojos inadvertidamente se desviaron hacia la entrada del castillo, donde estaba una figura familiar. Mark, en realidad encontró su camino hasta aquí a través del jardín. Mark miró a Madison desde lejos, sus ojos oscuros llenos de profundo afecto, como si tratara de grabar su imagen en su corazón, pero Madison solo lo miró con calma. Las emociones, una vez palpables de afecto y dolor, ahora se disolvieron en la nada. Cerró la ventana con indiferencia, dejando afuera ese rostro desagradable. En poco tiempo, un sirviente entró apresuradamente. Señorita Parker, hay un señor, Edward está en la puerta pidiendo verla. Los ojos de Madison permanecieron indiferentes. Su voz fría, no lo veré. Dígale que se vaya, respondió el sirviente y se fue sin volver a mencionar a esta persona. Madison también sacó el asunto de su mente. Al anochecer, el sonido de la lluvia golpeando afuera la ventana llenó el aire. El pequeño Bao, habiéndose despertado de mucho mejor humor, no pudo contener su naturaleza vivaz, presionó su cara contra la ventana para mirar afuera y de repente exclamó: tía, mira, parece que hay alguien arrodillado afuera de la puerta. La voz del pequeño era dulce infantil, teñida con un toque de confusión y curiosidad. Madison solo entonces se dio cuenta de lo que había olvidado, corrió a la ventana y miró en la dirección que señalaba el pequeño. Efectivamente, Mark estaba arrodillado bajo la lluvia torrencial, su figura solitaria luciendo particularmente desolada. La táctica de la carne amarga, el viejo truco familiar de Mark. En ese entonces, verlo así le rompería el corazón, haciéndola desear arrojarse a sus brazos al instante, pero ahora, solo lo encontraba ridículo. Si quiere arrodillarse, déjalo. Madison habló con indiferencia, su voz carente de cualquier emoción. Solo asegúrate de enviarlo al hospital si se desmaya, no dejes que muera allí. Nunca se había imaginado que un día pronunciaría palabras tan duras. Esa noche Madison no durmió profundamente, tuvo muchos sueños, soñando con cada pequeño momento entre ella y Mark.
recordó ese incidente del secuestro, como ambos, ella y Mark, habían arriesgado todo el uno por el otro. En ese entonces estaban tan profundamente enamorados, como si el mundo entero consistiera solo el uno en el otro. También recordó que Mark había dicho que preferiría estar con ella que tener a la familia Edwards. Sin embargo, en la elección final, todavía eligió abandonarla por la familia Edwards. Realmente el destino juega trucos crueles. Temprano a la mañana siguiente, cuando Madison se levantó para desayunar, una sirvienta se acercó, la señorita Parker, que el caballero Edwards afuera había sido llevado al hospital. Madison esperaba sentir la emoción de la venganza, pero en este momento simplemente removió la espesa sopa en su tazón con una cuchara y respondió suavemente con un ya veo. La voz de Madison era tranquila, sin ninguna fluctuación. Bajó la cabeza y bebió un sorbo de sopa, como si lo que acababa de escuchar fuera una noticia insignificante. Después de pensarlo un poco, sacó su teléfono con la intención de contactar a alguien en casa, cuando casualmente recibió la llamada de Parker. Señor Madison, Mark ha ido a buscarte, ¿no es así? Madison no lo negó y respondió directamente: papá, estaba a punto de contactarte para que la familia Edwards lo trajera de regreso. El padre de Parker suspiró por teléfono, su voz llena de impotencia. La familia Edwards no pudo comunicarse con él y no tuvo más remedio que venir a mí. Esa mujer llamada Jean Suoro ha tomado como rehén al hijo de la familia Edwards y está obligando a Mark a regresar a verla. Madison frunció el ceño ligeramente. No esperaba que Jean Suoro estuviera tan loca, pensar que ni siquiera perdonaría a su propio hijo, solo para obligar a Mark a regresar. Entiendo, papá, respondió Madison solemnemente. Se lo transmitiré a Mark. Después de colgar el teléfono, los ojos de Madison se oscurecieron con emociones complejas. Al final se fue al hospital ella misma, y como estaba preocupada por dejar solo a Xiao Bao, lo llevó consigo. En el hospital, Mark se despertó sintiéndose algo aturdido. Cuando abrió los ojos, vio la figura que había estado anhelando día y noche frente a él, y su corazón se llenó de alegría. ¿Podría Madison estar junto a la cama? Su expresión fría y distante, los ojos que una vez estuvieron llenos de amor ahora no contenían nada más que indiferencia. ¿Estás despierto? La voz de Madison era tranquila y distante, como si fueran simplemente extraños que se hubieran cruzado por casualidad. Mark tembló incontrolablemente de emoción. Durante un mes entero, no la había visto. El anhelo profundo era como una marea interminable, llevándolo al borde de la locura. En este momento finalmente la volvió a ver, escuchó su voz, y la inundación de anhelo instantáneamente se abrió paso. Con ojos carmesí, de repente se puso de pie y abrazó con fuerza a Madison. Madison, ¿eres realmente tú? Madison, te he extrañado mucho. La voz de Mark era profunda y ronca, llena de un afecto y una ternura infinitos. Madison se puso ligeramente rígida antes de apartarlo con fuerza. Mark, ya estamos divorciados. Mark vio cómo sus brazos se quedaban repentinamente vacíos, sus ojos se nublaron instantáneamente de dolor. Madison, no estoy de acuerdo con el divorcio. Habló con urgencia, tratando de salvar algo. Estaba borracho ese día y no tenía idea de que estaba firmando los papeles del divorcio. Su voz tenía un dejo de pánico y súplica, como un niño a punto de perder lo más importante. Sin embargo, Madison solo lo miró fríamente, sus ojos no mostraban rastro de emoción. Mark, deberías haberte dado cuenta de que cuando estabas con Jean Sure hace 6 años, este día llegaría. Soltó un bufido desdeñoso, su voz goteaba sarcasmo. Mark palideció instantáneamente, sacudiendo la cabeza con impotencia. Madison, debes creer que no tuve elección, todo lo que hice me fue impuesto. Su voz tenía un leve temblor de desesperación, como si intentara aferrarse a la última cuerda de salvamento. La familia Edwards no puede estar sin un heredero, solo controlando a la familia Edwards puedo protegerte mejor. Nunca pensé suficiente. La voz de Madison era gélida y afilada, no quería escuchar más de esas excusas hipócritas. Desde cuando yo, Madison, me convertí en alguien que vive bajo tu ala y necesita tu protección. En ese entonces podía arriesgar mi vida por ti, tu protección no es más que la guinda del pastel para mí. Las palabras de Madison eran como finas puntas de aguja, cada una perforando con precisión el corazón de Mark, dejándolo en una agonía insoportable. Sabías perfectamente que podía enfrentar todas las dificultades contigo. Los ojos de Madison estaban llenos de decepción. Incluso sin la familia Edwards, los dos podríamos construir un nuevo futuro juntos. Esa nunca fue una excusa para tu infidelidad. Mark yacía congelado en la cama, su corazón se sentía como si hubiera sido cortado con un cuchillo.
el dolor enrojecía sus ojos. Sí, sabía perfectamente bien que Madison nunca no tenía un canario dorado enjaulado, sino un gerifalte que compartiría sus cargas e incluso lo protegería. Estaba cegado por el poder, lo sabía todo, pero aún así eligió lastimarla. ¿Qué demonios ha hecho? Su visión se volvió borrosa gradualmente. Mark ni siquiera podía recordar cuánto tiempo había pasado desde su última llanto. Las lágrimas corrían por sus mejillas, cayendo sobre las sábanas blancas inmaculadas, dejando manchas oscuras. En ellas se mezclaban la desesperación y el remordimiento de Mark. Apretó los puños con fuerza, su voz se ahogó por la emoción. Madison, me equivoqué, de verdad sé que me equivoqué. Por favor, dame una oportunidad más. No puedo vivir sin ti. Sus ojos estaban llenos de súplicas, como un hombre que se ahoga y se aferra a la última gota con desesperación. Ya he enviado lejos a Jean Sureo. Puedo dejarte a ti y a la familia Edwards de ahora en adelante, no tendré vínculos con la familia Edwards, no importa a dónde vaya, eres el único que quiero. Si la Madison de antes hubiera escuchado esta sincera confesión, se habría conmovido hasta las lágrimas, pero la Madison de ahora ya no ablandaría su corazón. Es demasiado tarde, Mark, eres demasiado sucio. Ella apretó su agarre en la mano de Xiao Bao, mirándolo con ojos fríos. Por cierto, olvidé decirte, la familia Edwards está en problemas. Edwards, tú y secretamente fuiste al hospital psiquiátrico y liberaste a Jean Sureo, pero inesperadamente Jean Sureo se dio la vuelta y tomó a su propio hijo como rehén, diciendo que quiere verte. Regresa, Mark, después de todo él es tu propio hijo. Ya no hay futuro para nosotros. Las palabras de Madison fueron afiladas como navajas, cortando por completo el último rayo de esperanza de Mark. Viendo la figura que se alejaba de Madison, su corazón se sintió como si hubiera sido brutalmente aplastado, el dolor tan intenso que le robó el coraje para perseguirla. Él sabía que esta vez la había perdido verdadera y completamente. De vuelta en el país, en la residencia de Edwards, cuando Mark regresó corriendo, vio a Jean Sureo con el cabello despeinado, la ropa desordenada, el rostro cubierto de mugre y manchas de lágrimas. Parecía un demonio que se hubiera arrastrado fuera del infierno. Se aferraba a Edwards con fuerza en sus brazos, habiéndose encerrado en una habitación, negándose a abrir la puerta sin importar quién viniera a persuadirla. La madre de Edwards vio regresar a Mark, como si finalmente encontrara su pilar de apoyo. Mark, Jean Sureo se ha vuelto loco, pero Annan es inocente, debe salvar a Annan. El rostro de Mark estaba demacrado, sus ojos cansados llenados de venas rojas. Asintió levemente, directamente hizo que la puerta se abriera y entró lentamente. Jean Sureo, ¿no querías verme? Ahora estoy aquí. Deja ir a Annan en la habitación. Jean Sureo de repente levantó la vista, se encontró con la mirada de Mark y se echó a reír. Ja, 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 se rió salvajemente, rió histéricamente, su risa resonó por la habitación. Escalofríos en la espalda. Mark, oí que huiste con entusiasmo a Inglaterra, solo para que Madison te echara. Te lo mereces, te lo mereces. Madison nunca te lo perdonará en esta vida. Sus palabras estaban llenas de veneno y odio, como si quisiera verter todo su dolor y desesperación sobre Mark. En sus brazos, Edwards, tú. Y se asustó por la apariencia de Jean Sureo y gritó, mamá, soy yo, Annan, soy yo, Annan. Su voz infantil estaba llena de miedo y confusión, tratando de despertar una pizca de razón en el corazón de su madre. Sin embargo, Jean Sureo parecía haber caído por completo en la locura. Sacudió a Edwards tú violentamente con los ojos llenos de resentimiento. Cállate, es todo porque eres inútil, lo que me impide incluso convertirme en la señora Edwards. Es todo culpa tuya. Mientras hablaba, se agitaba cada vez más, su expresión facial se volvía más feroz. El cuchillo de fruta en su mano dejó una marca de sangre en el cuello de Edwards tú y, haciendo que Edwards se queje de dolor, Mark recordó de repente cómo hace un mes, Jean Sureo había tomado como rehén a Madison de manera similar. En ese entonces, él había observado fríamente, pero esta vez no tuvo más remedio que intervenir. Jean Sureo, cálmate, Annan es tu propio hijo. Jean Sureo pareció escuchar algo ridículo, su cuerpo tembló violentamente mientras reía histéricamente. Mi hijo sí. Él es mi hijo, pero no quiero vivir más, así que déjalo morir conmigo. Mark desesperado dio grandes pasos hacia adelante, ajé para Mark, prestando poca atención a la situación de Jean Suo. Los sirvientes de la casa detestaban inmensamente a Jean Suo y la trataban con absoluta indiferencia, rutinariamente le entregaban 2 comidas al día, pero si comía o no no era de su incumbencia, hasta que un día, una sirvienta de repente se dio cuenta de que las comidas que había entregado no habían sido
Tocadas durante 3 días, presa del pánico, empujó la puerta y entró, solo para encontrar a Hyun-soo colgando de la viga del techo, ya sin vida. Todos los sirvientes se sobresaltaron e informaron apresuradamente a la madre de Edwards. Cuando la madre de Edwards escuchó la noticia, simplemente apretó los dientes con ira, lo quemó rápidamente y lo enterró casualmente. Hasta el día de hoy, está llena de un arrepentimiento infinito. Ella fue quien personalmente eligió a Hyun-soo para enviarlo a la cama de su hijo solo para que esta mujer casi matara a Mark. Al pensar en esto, la madre de Edwards rechinó los dientes con furia. El cuerpo de Hyun-soo fue enterrado apresuradamente, el día de su funeral. Solo Edwards Joan fue a verla en secreto por última vez. Después de todo, la sangre es más espesa que el agua. Sin importar cuánto temiera a Hyun-soo, no podía soportar verla dejar este mundo sola. La pequeña figura se arrodilló ante la lápida de Hyun-soo. Se inclinó 3 veces. Con golpes resonantes, luego se fue sin mirar atrás. La compañía con sede en el Reino Unido de la familia Parker fue oficialmente asumida por Madison. Lin Suyu finalmente se hartó de diversión y regresó al antiguo castillo con William, quien también le trajo noticias de la familia Edwards. No pudo evitar suspirar. Ahora que Mark está en coma, la familia Edwards está sin un líder y ya ha comenzado a declinar. Madison escuchó las palabras de Lin Suyu pero sintió una calma inesperada en su interior. Una vez había amado profundamente a Mark, una vez lo había dado todo por él y también había experimentado desesperación y dolor, pero ahora, al escuchar que yace inconsciente, solo queda alivio en mi corazón. Tal vez este sea el arreglo del destino. Los enredos y complicaciones entre ellos finalmente están llegando a su fin. Solo en él al final, nadie consiguió lo que realmente quería. Madison, ¿vas a volver a tu país de visita? Lin Suyu la miró con una pizca de preocupación. Sabía cuánto había amado su mejor amiga a Mark, y también sabía cuánto sufrimiento había soportado por él. Dicen que hay que respetar a los muertos, pero ahora Mark prácticamente no se diferencia de estar muerto. Madison negó con la cabeza con tono firme. La rama de la familia Parker acaba de serme entregada, y no puedo irme todavía. Ella tenía su propia carrera, su propia vida, y personas más dignas de su cariño y protección. Mientras pensaba, su mirada se desvió no muy lejos, donde Xiao Bao jugaba felizmente en el jardín. En cuanto a ti, solo sabes salir a jugar. Si otros no lo supieran, pensarían que Xiao Bao es mi hijo. Madison se quejó verbalmente pero sus acciones fueron honestas. Al ver a Xiao Bao correr hacia ella, abrió los brazos y lo levantó. La tía es la mejor, mamá y papá, vayan a divertirse, tengo a la tía, y eso es suficiente para mí. Xiao Bao se aferró a ella como un koala, pero a ella no le importó, solo lo sostuvo, su mirada Parker tan suave como el agua. Todos no pudieron evitar reír. Madison también sonrió levemente. Ahora está muy feliz. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este vídeo, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios a continuación, así que siéntete libre de compartir tus opiniones y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias geniales. Nos vemos en el próximo vídeo.